Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Creo que está, bueno, no sé, pero a todas y a todos. Eh, pues hoy vamos a tocar, bueno, a hablar el tema, la meseta más bien, que se llama cómo hacer un cuerpo sin órganos. Pero pues bueno, antes de que yo empiece a hablar y a decir un montón de cosas, pues me gustaría preguntarles qué si pudieron leer la lectura y si la pudieron leer, ¿qué fue lo que entendieron sobre pues el concepto de un cuerpo sin órganos? O sea, a grandes rasgos, ¿no? Pues no, sé que a veces no queda muy claro a la primera porque a mí me pasó lo mismo, como bien mencionó el profe, pues yo estoy haciendo la tesis sobre este autor que se llama Deleuze. Y bueno, pues obviamente a la primera pues yo no lo entendí mucho y de hecho yo inicié haciendo mi tesis porque pues quería entender más sobre su pensamiento, ¿no? Porque al principio no había entendido nada o casi no nada. Entonces se me hacía algo muy raro y abstracto. Pero después me di cuenta, o sea, como que pues pude entender un poquito más sobre este concepto y algunos otros y pues ya, entonces decidí hacer mi tesis sobre eso por esa razón. Y pues bueno, entonces no sé si hayan podido leer la lectura o visto el video que les compartí y si hayan entendido algo o qué entendieron por cuerpos sin órganos. Alguien que quiera mencionarlo. No importa, bueno, si no la pudieron leer, no importa, o si no pudieron ver el video, tampoco importa. Eh, incluso solamente así, o sea, para ustedes como este concepto, ¿qué les provoca si no pudieron leer la lectura o si no pudieron ver el video? ¿Qué dirían sobre un cuerpo sin órganos? Pues se trata como de vaciar el cuerpo, ¿no? Yo entiendo un cuerpo que no tiene sentido, como una respuesta a los estímulos externos, o sea, no hay instintos, no hay nada. Creo que eso entiendo. Ok, entonces, bueno, eso como primera impresión sí podría parecer que es un cuerpo vacío o un cuerpo sin sentido. Quizás, Carla, sí hay un poco de razón en eso que mencionas, como el cuerpo sin sentido. Y sobre el cuerpo vacío, bueno, más adelante veremos que de hecho hay un concepto que se le contrapone al cuerpo sin órganos, que es un cuerpo vacío. Y pues tiene que ver con la construcción de un cuerpo que pues sí, ya no siente nada y eso sería como un cuerpo vacío, pero el cuerpo sin órganos es más bien una forma de estructura del cuerpo que no tenga órganos, no es que esté vacío, sino más bien que esté estructurado de una manera diferente para permitir nuevas cosas. Entonces, bueno, ahorita voy a compartir una presentación y bueno, voy a ir explicando algunas cosas sobre cómo creo yo que se puede entender mejor este concepto. Y si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en cualquier momento, yo eh, la respondo. Incluso si es en el momento, si no hay problema como de que me interrumpan o algo así. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Mm, Bueno, pues esta es la presentación. Después pasamos, no sé si pudieron ver el video o no lo vieron, el que les pasé por el grupo de WhatsApp, El video no. La ¿no? lectura, pues, la verdad no le entendí, porque sí, ves que es muy confuso porque te va como que hasta cierto punto es como poético o no poético, pero la forma en que lo va describiendo, pues, para mí sí se me hizo una lectura bastante complicada. Sí, sí entiendo.
Pero el video no lo vi. Ok, no, no se preocupen. Bueno, sí, exactamente, la lectura pareciera que, o sea, yo también, por eso les digo, yo también cuando lo leí por primera vez creí que hablaba metafóricamente y que pues sí, que quizás eso que explicaba no es real, ¿no? Y justamente eso siempre pasa con este pensador, porque creemos que, o bueno, al menos como el primer acercamiento que yo tuve, también creía lo mismo que Claudia, que era que hablaba como metafóricamente y que quizás hasta algunos de sus conceptos como que no tenían mucho sentido porque yo no veía la manera de eso, justamente, ¿no? Como un cuerpo sin órganos o cosas así. Pero creo que es porque también utiliza una lógica distinta a la que estamos acostumbrados a utilizar. Y eso es como, bueno, tiene un libro, ¿no? Que habla sobre diferencia y repetición. Entonces, en ese libro, o la lógica del sentido, y en esos dos libros explica muy bien cómo su lógica, que pues es más una lógica de la diferencia, pero no de la diferencia a partir de reconocerme, o sea, de tener una identidad y reconocerme a mí a partir del otro, sino más bien de una diferencia pura, de una diferencia que no tiene que ver con estas comparaciones o estos dualismos del otro y yo, ¿no? Incluso de, ajá, o sea, de que todo es diferencia, incluso el yo que estoy acostumbrado a construir es diferencia, no es yo, no existe eso como lo que está en el psicoanálisis del yo o identitario. Y justamente es contra lo que está su trabajo, o sea, contra las ideas en las que está su trabajo. Por eso, lo que ya nos explicaba el profesor la clase pasada, de pues esta crítica al psicoanálisis o al marxismo que hace, justamente porque el psicoanálisis lo que hace es como esto, ¿no? Sobre todo el de Freud, el del yo, super yo y el ello, ¿no? De partir al, digamos, nuestra identidad de un yo y de un super yo y de un ello que siempre están ahí, pero digamos son sustanciales. Y también está como critica mucho la idea platónica, pues de sustancia y de cualquier idea que tenga sustancia. Es que creo que es un punto importante para entender la lectura, que ya no ver a sujetos, sino más sujetos sustanciales, sujetos que, digamos, ya están en un ideal de ser y es a lo que se aspira a ser porque eres hombre o porque eres mujer o porque eres niño o porque eres anciano o lo que sea que estés haciendo, ¿no? Porque, pues, no sé si, creo que sí, la sociedad nos impone esta como modelo, sustancialidad, que es lo que debemos ser por ser mujeres o por ser hombres. Y entonces, pues, es justamente contra lo que lucha pues, el pensamiento de Deleuze. Pero entonces, a partir de una lógica de, pues, de la diferencia, o sea, de a partir de que todos somos diferentes y no existe otra cosa más que la diferencia, pero la diferencia en, en líneas de fuga que solo transmiten deseo, nada más. No hay un yo ni una sustancia que me identifique, sino solamente estas líneas de deseo. Entonces, les preguntaba lo del video porque creo que en ese video que habla sobre la revolución molecular, que es un concepto que Deleuze y su amigo Guattari, también escribieron en esto, en los dos juntos. Pero bueno, ellos hablan sobre un concepto que es revolución molecular. Y bueno, este no es el tema central de la lectura, pero creo que en ese video se explicaba muy bien cómo es, o sea, y de una manera un poco más eh, mundana, por así decirlo, del cuerpo sin órganos y de lo que quiere decir o de lo que puede comprenderse con el pensamiento de Deleuze y de Guattari. Entonces, bueno, para esto creo que es muy importante primero entender qué es el deseo para Deleuze, porque justamente de eso está compuesto el cuerpo, o bueno, el cuerpo sin órganos, el cuerpo que tenemos. Pero hay que primero ver qué es lo que Deleuze entiende por deseo y después ya creo que eso explicaría muy bien sobre qué es el cuerpo sin órganos. Entonces, el deseo para Deleuze, eh,
bueno, él dice que constantemente, y todos, ¿no? Creo que hasta nuestros días, al deseo se le ve como una carencia y como algo, o sea, como algo que no tenemos y por eso deseamos, ¿no? Entonces, yo deseo tener una casa o deseo tener un carro o deseo tener salud o deseo cualquier cosa que yo no tenga, pero que está fuera de mí y yo lo deseo. Entonces, el deseo siempre se ve como esa ley negativa de no tener algo y querer poseerlo. Pero para Deleuze, esto no es el deseo, o sea, el deseo no es algo que está fuera de ti, el deseo es algo que es intrínseco y que te compone, o sea, que compone tu cuerpo, no metafóricamente, sino sustancia, o sea, materialmente, o sea, no solo es como que algo como una sustancia, sino es real como algo material. El deseo es algo que está en tu cuerpo, que lo conforma más bien. Son conexiones, solo son líneas de deseo, lo que conforma un cuerpo para Deleuze. Entonces, por lo tanto, el deseo no es carencia, sino que está dentro de ti, es como eso que te hace moverte, o sea, o producir cosas. Es lo que es el deseo para Deleuze. Y otra cosa que critica Deleuze es la regla extrínseca, o sea que el deseo solo se satisface con el placer, es decir, que como es una carencia, como normalmente lo vemos, es una carencia, yo deseo, no sé, cualquier cosa, deseo comprar un carro, entonces mi deseo solo se satisfacería con, pues cuando compro un carro o cuando compro una casa o cuando como lo que quiero comer o cosas así, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, en el comer, cuando yo se me antoja tanto algo como una pizza o como un helado y cuando lo tengo y siento el placer de comerlo, libero ese deseo. Es como normalmente se ve el deseo, pero pues Deleuze dice que obviamente al ser el deseo algo que está dentro de ti, no hay placer que o sea, que lo satisfaga porque pues justamente no se puede, o sea, es algo que te conforma y que hace que tu cuerpo sea pues móvil. Entonces, obviamente no hay algo que se pueda satisfacer, sino más bien es como una falsa ilusión decir que yo obteniendo algo o sea, obteniendo placer de algo voy a satisfacer mi deseo, porque eso no ocurre, solamente es como una ilusión, ¿no? Y luego, la tercera forma de cómo se ve el deseo comúnmente es el ideal trascendente o es una fantasía. Es como desear cosas que quizás jamás voy a tener, pero lo puedo idealizar, o sea, lo puedo ver como una idea y entonces, o sea, ve al deseo como una idea, como algo que no se puede tocar, como algo trascendente, justamente como las ideas de Platón y la trascendencia. Entonces, justamente eso tampoco para Deleuze es deseo, porque para él es el cuerpo, o sea, como les digo, es algo que está dentro que conforma al cuerpo y no es algo que esté en un ideal, que sea una idea, es materia, o sea, el deseo es materia, no es una idea. Entonces, al verlo como una idea, también, pues lo que hace es como reprimir reprimir estas pulsiones, por así decirlo, hablando psicoanalíticamente, reprimir estas pulsiones y hacer que, digamos, que el cuerpo solo esté, pues, conformado de determinada manera. Porque bueno, estas tres cosas que como comúnmente vemos al deseo, lo que hacen es la represión del deseo. Y lo que, como les comentaba, o sea, el deseo es como esta cosa que conforma el cuerpo y lo hace poder moverse. Y justamente cuando lo vemos de estas maneras, estas tres maneras, lo que hacemos es que conformamos un cuerpo de cierta manera y no de otra. Y bueno, yo les comenté lo del video también que les mandé justamente era porque en él explicaban muy bien esta cosa de la represión del deseo y de verlo como una carencia. Cuando nosotros vemos al deseo como una carencia y no como una conexión, lo que hacemos es justamente producir necesidades como, como estas cosas o intereses.
como a mí me interesa adquirir una casa y creer que eso es lo que yo deseo y que pues lo que cuando lo obtenga, pues voy a estar pues haciendo el deseo, ¿no? Y sí, o sea, sí es lo que hacen, o es lo que hace que nuestro deseo, digamos, entre en una configuración determinada y no podamos pues pensar de otras maneras o querer otras cosas, por así decirlo. Y lo que propone Deleuze es que el deseo sea como, no es que lo propone, es que él dice que el deseo es algo que se satisface por él mismo, o sea, que crea cosas y por eso mismo se satisface, no por el hecho de obtener, pues, como bienes materiales o estatus social o lo que sea que persigamos como deseo. Y bueno, acá tengo una cita que saqué del capítulo que tocaba leer para hoy, que dice, el placer no es en modo alguno aquello que solo podría ser alcanzado indirectamente por el sufrimiento, sino aquello que debe retrasarse al máximo, pues interrumpiría el proceso continuo del deseo positivo. Hay un gozo inmanente al deseo, como si se llenase de sí mismo y de sus contemplaciones, y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad, pero tampoco se mide con el placer, puesto que ese gozo el que distribuirá las intensidades de placer e impedirá que se carguen de angustia, de vergüenza, de culpabilidad. Es, bueno, justamente eh, esta cita es como algo que creo que ejemplifica muy bien lo que les acabo de mencionar, que el deseo no, o sea, el deseo positivo, como él lo llama, no se llena así, es un gozo inmanente al deseo y se llena de sí mismo y de sus contemplaciones. Y no implica ninguna carencia, o sea, no es algo que está fuera de mí, sino es algo que está dentro de mí, ni ninguna imposibilidad, o sea, no es como que nunca puedo cumplir ese deseo porque en realidad no tienes nada que cumplir, simplemente es algo que construir. Y tampoco se mide con el placer porque el placer lo que haría es justamente creer que se libera este deseo y cortar ese flujo, cortar esa línea que se crea. Y lo que hace el deseo justamente es quitarle al placer esta característica de angustia o de vergüenza o de culpabilidad que contiene. O sea, cuando, digamos, cuando se tiene placer, normalmente es más en las mujeres, ¿no? Como en nuestra, pues, vida sexual. Actualmente creo que ya se habla mucho más de la masturbación femenina o de que nosotras también tenemos derecho a sentir placer, ¿no? Pero, pues, justamente la configuración o la configuración como estaba el cuerpo y el deseo, lo que había hecho era generar como este sentimiento de angustia o de vergüenza y de culpabilidad al sentir placer. Y eso no es lo que hace el deseo, o sea, el deseo es como llenarse de sí mismo. Por eso en el principio de la lectura, o sea, bueno, no sé si la pudieron leer completa, pero al principio presenta algunos casos como los masoquistas o los drogadictos. Pero en este caso creo que es más los masoquistas que dicen, no es que ellos realicen ciertas prácticas para obtener placer, sino es justamente para no obtener placer, para seguir deseando más. Y es que, o sea, el deseo de, el deseo construye cosas, no es algo que construye. Creo que se va a entender mejor en la siguiente diapositiva. Déjenme me cambio. Entonces, el deseo lo que es, y pues ya vimos que no es una carencia, ¿no? Para Deleuze no es una carencia, sino es algo que está dentro y que conforma un cuerpo. Entonces, digamos que para Deleuze el deseo es conexiones. Todo el deseo solo son conexiones, no es nada más, no es un ideal, no es una cosa ni nada, son conexiones que se generan en el cuerpo. Y bueno, estas conexiones, eh, por ejemplo, por eso les preguntaba lo del video, porque ahí explicaba muy bien y explicaba un ejemplo que es de hecho de Deleuze. Cuando un bebé, o bueno, una mamá amamanta a su bebé, lo que hace, digamos, el flujo de leche es un objeto parcial, ¿no? Un objeto, cualquier objeto que existe en la realidad. Y este objeto tiene una línea que se conecta con la boca del bebé, que es
el flujo que corta. Y luego el bebé está configurado para que en cierto momento pues lo defeque, ¿no? Entonces corta el flujo de la leche en su sistema eh, cuando defeca pues la leche. Y justamente es esto lo que hace el deseo. O sea, el deseo son estas conexiones que se generan, pero en el video que les mandé, justamente el señor hacía una analogía que creo que es muy interesante y explica y ejemplificaría muy bien las cosas. Y esto del cuerpo sin órganos, que creo que tiene más sentido. Entonces, cualquier parte de nuestro cuerpo no es algo que esté en un conjunto, sino más bien son objetos parciales como un ojo, una boca, una oreja, una mano, un brazo, una pierna, cualquier cosa, ¿no? Es un objeto parcial. Y el señor hacía la analogía con Legos. Es como tener muchas piezas de Legos que pues tienen diferentes formas, diferentes tamaños, que se conectan unas con otras, ¿no? Y dice, pues imagínate que tienes muchas piezas de Legos, muchas. Y lo que haces es, pues, hacer conexiones con ella, lo que hace el deseo, conexiones. Entonces, estas conexiones generan figuras más grandes, o sea, de objetos parciales como piezas pequeñas, cuadradas, rectangulares, y con diferentes formas se crean cuerpos nuevos, cuerpos más grandes. Y esos cuerpos, pues, pueden ser variados, ¿no? Si tienes muchas piezas de Lego, puedes hacer cualquier tipo de cuerpo con esas piezas. Y, pero el problema está en que el deseo justamente es eso, las conexiones que se hacen entre las piezas para formar un cuerpo más grande. Y el deseo genera esas conexiones, pero cuando está objetivado o capturado, digamos, en este momento por cualquier cosa, como por un ideal o el capitalismo, lo que hace es que, pues sí, tienes muchas piezas de Lego con las que podrías formar muchas figuras, con las que podrías formar cualquier cosa, pero no, todas se configuran de una misma manera, o sea, todas se vuelven un sujeto único, único y bueno, o sea, pero todos en más, o sea, no es como que único y diferente, sino más bien único e igual, o sea, todos se vuelven de la misma manera configurados al mismo estilo y eso hace que, pues obviamente, estos agenciamientos, que es como lo llama Deleuze, que son los cuerpos construidos de una manera, pues igual todas, conformen al sistema más grande en el que vivimos, o sea, la sociedad. Y, y pues haga que el triunfo de, digamos, ahora en el del capitalismo, pues sea posible, porque todos estamos configurados de la misma manera, todos aspiramos a hacer lo mismo o a hacer más o menos lo mismo, a tener una familia, a tener hijos, pues ahora ya no, no tanto, ¿no? Pero digamos, como ese es el ideal de, pues, de una vida, ¿no? Crecer, reproducirte, morir. Entonces, lo que justamente debe hacer el deseo es generar otras conexiones, porque ya vimos que el deseo son conexiones que están dentro y por eso no son carencias, pero lo que hace es que como, cómo formar otros cuerpos, ¿no? Cómo hacer que estas piezas del Lego generen otros cuerpos y no solamente el que ya está establecido, el modelo ideal al que la mayoría debe aspirar, ¿no? Sino más bien hacer posible otro tipo de cuerpos, otro tipo de formas de existir en el mundo. Y pues, no sé, justamente esto pues se logra a través de la experimentación con el cuerpo y, y pues sí, con el cuerpo genera que nosotros podamos hacer nuevas conexiones y nuevas configuraciones, no seguir el modelo, el ideal de este hombre o esta mujer que ya está impuesto, ¿no? Y eso es lo que permitiría la experimentación, pues, generar nuevos tipos de cuerpo, o que el deseo más bien haga otro tipo de conexiones, aparte de eh, las que ya están como estipuladas. Y y eso, bueno, eso es lo que diría Deleuze, ¿no? Experimenta para que puedas configurar nuevas formas de hacer tu cuerpo, como el masoquista, como el drogadicto, como el alcohólico, que experimentan. Pero justamente eso es algo que creo que también debemos tomar en cuenta. O sea, él está diciendo experimenta y genera nuevas conexiones, pero no te agencies en una sola conexión. Por ejemplo, el drogadicto. Puedes probar ciertas drogas
hacer nuevas conexiones, porque obviamente las drogas te permiten experimentar nuevas sensaciones, nuevas maneras de sentir, de ver, de oler y cosas, ¿no? Así. Pero el problema es si te quedas agenciado en digamos, en las drogas, por así decirlo, y de tu cuerpo ya no es un cuerpo sin órganos, sino un cuerpo vacío, porque pues en lugar de generar nuevas conexiones, lo que hace es agenciarte en otra, en una nueva, o sea, en una que es el drogadicto, y ya no es un cuerpo que experimenta, sino un cuerpo que se queda ahí siempre en pues en la droga o en lo que sea que de la manera que estés experimentando. Entonces, pues no es a lo que se quiere llegar, no es lo que se pretende. O sea, sí dice, experimenta con sustancias si quieres, pero ten prudencia en lo que estás haciendo porque si no también te puedes convertir en, pues en eso, en un cuerpo vacío. Y no queremos eso, queremos solamente un cuerpo con nuevas conexiones. Y bueno, eso es lo que él recomendaría hacer, ¿no? Experimentación. Y lo que no recomendaría hacer justamente es la interpretación. O sí, la interpretación. Por ejemplo, hay cosas que se codifican, o sea, como conexiones que algunas veces son mal vistas, pero luego se codifican y se convierten en una cosa, digamos, aprobada o ajá, en una cosa que se reproduce y se vuelve ya inamovible. Por ejemplo, lo que decía de, mm, de cuando una madre amamanta a su hijo, ¿no? Esa imagen, digamos, ya está codificada y es una interpretación social que pues está bien, o sea, la sociedad lo toma, bueno, algunas personas, ¿no? Porque hasta ahorita algunas todavía dicen, ay, ¿por qué mamá su hijo en público? Cosas así, pero supongamos que la sociedad ya ha aceptado esa imagen como algo que puede tolerar, que está codificado porque es una mamá que amamanta a su hijo y es por el bien pues, del ser humano que está ahí, ¿no? Entonces, esa imagen codificada de mamá tiene que hacer esto. De una mamá es una mamá cuando hace esto, pues justamente ya como que ya fue capturada el, por el, pues sí, por el sistema, por así decirlo, y ya no causa ninguna nueva conexión, o sea, ya está, eh, pues sí, el cuerpo ya lo ha aceptado y ya está conformado como parte del cuerpo ideal de una mujer que es madre. Entonces, pues eso, justamente lo que se tiene que hacer es no quedarse encasillado en eso, en eso que hace que se formen solamente de una manera cuerpos y formar cuerpos nuevos. Y bueno, acá hay otra cita de si el deseo no tiene como norma el placer, no es a causa de una carencia que sería imposible de satisfacer, sino por el contrario, en razón de su positividad, es decir, el plan de consistencia que traza en el curso de su proceso. Digamos que el plan de consistencia también es un concepto pues de ellos que aparece mucho en la lectura también, pero ese plan de consistencia sería como el cuerpo en el que se pueden hacer, generar este plan que se puedan hacer nuevas conexiones, justamente es lo que pues es como un poco lo que se entiende como plan de consistencia. Y bueno, entonces, ¿qué es un cuerpo sin órganos? Según el capítulo, bueno, la meseta más bien que teníamos que ver para hoy y lo que ya les he platicado, pues la primera, pues una de las tantas definiciones, porque no hay una sola, es que el cuerpo sin órganos es el campo de inmanencia del deseo, o sea, es, digamos, para Deleuze y Guattari, es muy importante, no se ven las cosas como históricamente, sino más bien como geográficamente, o sea, digamos que nuestro cuerpo es como un plano y el deseo es pues como una cosa que circula por nuestro cuerpo, como un flujo, es un flujo que circula por nuestro cuerpo. Entonces, como justamente en la imagen de acá atrás, es una imagen de una máquina. Nosotros, digamos, seríamos como esa máquina, configurada de cierta manera porque el deseo ha sido capturado y lo que hace el deseo es tener como flujos de acá para acá y así, ¿no? Entonces, eso es como se ve el cuerpo, como se ve el ser humano, como algo geográfico que tiene
flujo tiene un flujo que es el deseo y circuitos por los que circula, ¿no? Entonces, es el campo de inmanencia del deseo. El, el cuerpo sin órganos sería un campo en donde no exista algo trascendente, no exista este ideal de carencia, o sea, de que yo carezco de algo y tengo que llenarlo, sino más bien sería este cuerpo que está saciado de sí mismo, de deseo y que genera conexiones nuevas. Entonces sería el campo de inmanencia del deseo y el plan de consistencia propio del deseo, justo donde el deseo se define como proceso de producción sin referencia a ninguna instancia externa, carencia de que vendría a socavarlo o placer que vendría a colmarlo. Es justamente eso del cuerpo sin órganos. Y otra definición de cuerpo sin órganos es lo que queda cuando se ha suprimido todo y lo que se suprime es precisamente el fantasma, es el conjunto de significancias y subjetivaciones. Lo que es el cuerpo sin órganos es cuando ya no, cuando hay, cuando ya no existe este fantasma de deseo como ideal, o sea, deseo de algo exterior o algo que yo no tengo, esta fantasía que creemos que es el deseo. Cuando ya no existe esta fantasía de lo que yo necesito porque según eso es el deseo, pues entonces he conformado un cuerpo sin órganos. Y otra definición es que el cuerpo sin órganos es el huevo, pero el huevo no es regresivo, al contrario, es contemporáneo por excelencia. Uno siempre lo arrastra consigo con su propio medio de experimentación, como su propio medio de experimentación y su medio asociado. El huevo es el medio de intensidad pura, el spatium y no la extensio, la intensidad cero como principio de producción. El cuerpo sin órganos es, pues, una metáfora que hacen de Deleuze y Guattari, es como ser un huevo. Pues los huevos pues sí, potencialmente podrían ser un pollo, ¿no? Pero normalmente están conformados de flujos, no tienen un órgano definido, solo, pues no sé si los han visto cuando, bueno, si los han puesto a la luz y no se ve nada más que como rayitas que configuran el huevo. Entonces, ese sería como un buen ejemplo de un cuerpo sin órganos, porque justamente no hay una estructura, sino más bien hay conexiones organizadas de diferente manera, no todos son iguales. Entonces, eso sería el cuerpo sin órganos, algo que no está estructurado de una manera, eh, de una sola manera y que más bien está eh, desconfigurado, pero que permite precisamente que se experimente en él y pues eso, que justamente solamente que se experimente con el cuerpo. Entonces, pues esas serían como algunas de las definiciones que dan Deleuze y Guattari sobre el cuerpo sin órganos, porque no hay una sola. Creo que eso es un poco también difícil en el pensamiento de Deleuze, que no hay una sola definición de una cosa o de un concepto, sino más bien varias interpretaciones. No, interpretaciones no porque querían en lo mismo que critica, sino más bien varias posibilidades y es que es justamente él no quiere que exista lo único, no, para él no es posible algo único, sino más bien lo múltiple. Y por eso es que yo creo que existen tantas maneras de ver un concepto en el pensamiento de Deleuze, porque pues son múltiples, al igual que los cuerpos, al igual que lo que pretenden. Entonces, la otra vez, bueno, la clase pasada que el profe estaba hablando sobre este tema, eh, pues algo que, que se me quedó mucho fue que Andrea preguntó, bueno, Andrea no preguntó, sino más bien dijo que era un poco difícil como a veces en la clase conectar estas teorías que estábamos revisando con la educación, ¿no? O con la pedagogía, con la educación y la pedagogía, digámoslo así. Entonces, pues yo también a veces he tenido esos conflictos como de decir, ¿por qué no sé cómo conectar esto con la pedagogía o con la educación? Pero creo que, o sea, justamente esto es algo
se conecta muy bien con la pedagogía y con la educación. Y bueno, yo tal vez es porque pues ya lo he leído como un, pues varias veces y creo que ya encontré algún sentido, pero pero no sé si ustedes con lo que les he dicho y esto de qué es un cuerpo sin órganos, eh, o sea, ustedes hayan encontrado hasta este momento alguna manera de relacionarlo con la educación o con la pedagogía, o tienen alguna duda sobre esto. Cuerpo sin órganos se puede referir a cualquiera de las edades. Sí, a cualquier edad. De hecho, es como justamente algo que o sea, por ejemplo, tenemos como un ideal de lo que es ser niño o niña, ¿no? Y justamente es como ese ideal es en el que encasillamos a todos los niños, a las niñas, o los jóvenes, o los adultos mayores, o las personas que son adultos jóvenes. Como que para cada edad tenemos, y de hecho la edad, ¿no? Es como un ideal que debe ser o que tendría que ser. Y justamente es lo que no lo que Deleuze critica, que haya como un modelo de lo que se debe ser, ya sea cualquier edad o género o persona en general. Entonces, sí, tiene que ver con cualquier edad. Gracias, Lore. Bueno, entonces, pero bueno, yo les digo, yo creo que sí encuentro mucha relación con la pedagogía y la educación en esto, pero no sé si ustedes, o sea, hasta este momento encuentren alguna relación o cómo es que esto, o sea, cómo es que estas cosas afectan a la educación o a la pedagogía, no sé, o sea, algo que se les ocurra. Bueno, Pues, no ay, sé. Ay, perdón, no sé. Creo que alguien iba a hablar. sí, yo, Ah, pues ahora, sí, habla tú primero. ¿sí quieres que yo empiece? Si no, no hay problema. No, pues, no, tú primero, y ya yo sigo. Ok, pues con lo último que dijiste sobre que a Deluxe le gusta, o bueno, no le gusta, sino que trata de ser persuasivo en esto de que hay una cosa, no tiene en sí una sola forma de hacer, sino que tiene múltiples cosas, múltiples formas de ser. Hay variedad. A mí o sea, todo esto me suena a la forma de ver la interculturalidad y ay, más bien que el aceptar que no, como estas disidencias, ¿no? De que no todo es igual y porque es igual ya no está bien, sino que hay muchas formas de entender el mundo y de vivirlo y no es que uno esté bien o uno esté mal, simplemente es diversidad y entender la diversidad es algo muy importante y pues con esto lo relaciono, no sé si esté bien o pues que no hay esa conexión con la pedagogía. Sí, creo que sí, eso, yo también creo que es una manera de poder relacionarlo, justamente eso de respetar la diversidad, ¿no? La diversidad de seres que están en el mundo y la manera en la que se vive en él o se experimenta en él. Pero justamente eso es como algo que yo también creo que tiene relación con la educación y con la pedagogía. Pero bueno, Claudia, ¿querías decir algo? Ah, sí. Bueno, es que cuando hablas así como de cuerpos, me suena como al cuerpo que le hemos dado a la educación, ¿no? Y que muchas veces, sí, ¿no? Este cuerpo como hasta cierto punto, sí, al cuerpo que le hemos dado a la educación, pero socialmente, ¿no? Y como pedagogos, el tener este concepto de cuerpo sin órganos, porque muchas veces como pedagogos tenemos ciertos deseos, ¿no? Y ahorita que tú mencionas como el deseo pero de una forma diferente, como lo menciona Deleuze,
pues es totalmente cierto. Es que no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, nosotros podemos tener como ciertos deseos como pedagogos, ¿no? Pero a lo mejor eso parte de de cierta construcción que se tiene sobre la educación, ¿no? Pero es preciso ir más allá, ¿no? De ese deseo que sentimos o saber de dónde proviene ese deseo, ¿no? Si realmente viene de algo como que realmente de la educación o, o son deseos que vienen como de la educación, pero de esa educación que ha sido como construida socialmente. No sé igual cómo expresarme, pero como que sí, siento, o sea, siento yo que sí tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Este tipo de conceptos. Ya me revolví yo misma, pero algo así iba. No, estás muy bien, Claudia. De hecho, es justamente, creo que yo también esa es una de las implicaciones que yo veo más grandes de la teoría de Deleuze y Guattari en la educación, justamente estos deseos que se han conformado educativos, o sea, estos ideales, y más en la educación quizá, o es que no, es que también en la educación en general, o sea, no solamente en la educación escolar, sino más bien creo que en la educación en general. Este ideal de ser un sujeto, o sea, y lo podemos ver, o sea, bueno, yo lo he visto mucho en que todos tenemos un plan, ¿no? Una planeación. Hacemos una planeación de la clase. El objetivo es que todos, sin importar la diferencia, lleguen a ese objetivo, que es aprender, que es conocer, que es reconocer, que es bla, 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 cual sea que sea el objetivo. E incluso pues las licenciaturas, ¿no? Los planes y programas de estudio, que al final es como el perfil de egreso, el perfil de ingreso. Entonces, el perfil de egreso ya es un sujeto sustancial, es un ideal al que se aspira a llegar y hay un ideal de lo que es ser pedagogo, hay un ideal de lo que es ser maestro y si alguien no cumple, no está conformado, o sea, su cuerpo no es eso que dice el plan, que es el perfil de egreso, o no cumples con los objetivos que se proponen en un programa de estudio, no eres eso, o sea, no eres un pedagogo, no eres un maestro. Y y a lo que se ha hecho, como dice Claudia, es conformar al deseo, o sea, conformar esta maquinita, conformar como estos bloques del Lego de una cierta manera. Y digamos que todos tenemos que construirnos como ese ideal que está ahí. Y si no podemos construirnos como ese ideal, pues fracasamos, no somos maestros, no somos pedagogos, no somos hombres, no somos mujeres, no somos lo que sea que somos. Es por eso que les digo, no solo es como en la educación escolar, sino también en la educación informal, ¿no? Que justamente nuestros papás nos conforman de una manera que ellos tienen un ideal de que nosotros tenemos que ser así para ser buenos hijos o buenos estudiantes o lo que sea que quieran formar, incluso para formar personas malvadas, ¿no? Como hay un ideal para formar a estas personas y que tienen que ser de determinada manera. Y siempre hay moldes, o sea, es a lo que se refiere es que el cuerpo con deseos capturados, o sea, cuando el deseo ya no puede fluir por tu cuerpo y conforma un molde. Y entonces lo que tiene que hacer el deseo mediante la experimentación, cual sea que sea la experimentación, es justamente deshacer ese molde. Deshacerlo, pero no así a lo loco, ¿no? O sea, no es destruirlo, sino más bien digamos, tenemos un molde de plastilina y lo que hace es que estábamos conformados de una cierta manera, que es un molde que, digamos, compartimos con muchas personas o con una sociedad determinada. Entonces, esta sociedad hace que ese molde, pues, se quede así, ¿no? Que conforme muchos iguales. Pero cuando empezamos a experimentar y nos damos cuenta que podemos sentir y percibir, oler, escuchar de diferentes maneras, entonces es cuando esos moldes se van abriendo agujeritos, por así decirlo, como que se van abriendo huecos en los que pueden entrar y salir flujos de deseo distintos, ya no son los mismos, ¿no? Y entonces lo que va haciendo es que poco a poco van abriendo nuevos agujeros en ese molde
y al final no es que el molde quede todo desparramado, ¿no? Porque de cierta manera, pues él está consciente y creo que todos estamos conscientes que vivimos en una sociedad, que estamos organizados de determinada manera y que casi sería imposible deshacer ese molde. Pero sí, lo que sí podríamos hacer es como intentar hacer más hoyitos por los que puedan circular cosas nuevas para precisamente ser quizás un molde con una figura determinada, pero que a su vez puedas ir creando nuevos flujos, nuevas líneas de conexión y pues te permitan ver el mundo de otra manera y tu subjetividad no sea capturada tan fácilmente, porque justamente es lo que hace como el capitalismo en el que ahora vivimos. Es lo que yo les comentaba la vez pasada, al final de la clase. Hay luchas como el feminismo, luchas como pues los de la comunidad homosexual, ¿no? Entonces, digamos, estas luchas al inicio empiezan siendo un poco divergentes y sí, el sistema trata de apagarlas, porque obviamente no le conviene que se rompa ese molde en el que estamos establecidos, de que es, tienes que ser un hombre, lo que cuenta es ser hombre, blanco y heterosexual, ¿no? Y cuando no sigues ese molde, entonces como que al sistema no le conviene porque estás desorganizando el sistema de producción y de dinero. Entonces, no, tienes que ajustarte. Y bueno, de cierta manera eso rompe con el molde, pero lo que sucede es que muchas veces capturan esas líneas de deseo, esos agujeritos que se hacen con las luchas minoritarias, por decirlo, como el feminismo, y lo capturan y lo que terminan haciendo es que se vuelva otro molde, o sea, que se vuelva otro molde en el que tú quieras estar, en el que tú estés eh, construido y ya no haya posibilidades de hacer otras cosas. Entonces, lo que hace eso, yo lo he visto, o sea, yo lo interpreto como justamente esto de por ejemplo, la lucha feminista, ¿no? Que al inicio sí tiene un montón y todavía lo tiene mucho, ¿no? Obviamente es algo que no se cambia de la noche a la mañana, pero todavía pesa mucho para el sistema, ¿no? Que es pues muy patriarcal y entonces, obviamente, cuando se irrumpe en el sistema, pues hay molestia, pero ciertas cosas que pueden generar molestia en algún momento ya no lo son, o más bien se banalizan mucho y se convierten como en esta cosa de consumo, como en un producto más que se puede consumir y que puedes aspirar a hacer. Y pues no sé, yo lo he visto mucho como en videos musicales ajá, como más en videos musicales, ¿no? Que apoyen el feminismo, pero lo que hacen justamente solo es convertirlo en otro molde más, en el que muchas personas quieren caber y en el que muchas personas van a estar capturadas y no van a poder ver más allá de lo que es la banalidad con lo que se presenta, ¿no? Como algunos videos musicales de, pues, artistas, ¿no? Que generan esto de, no, yo soy feminista y pues venden mucho porque justamente muchas personas eh, como que ya están en ese molde como capturadas, ¿no? O capturados. Y pues precisamente lo que no se quiere es como que pasar de un molde a otro, sino más bien crear nuevo siempre. O sea, eso es lo que se pretende lo que pretende más bien esta teoría es como generar muchos moldes, pero siempre estar cambiando, siempre conformarlo de una manera diferente, siempre crear nuevas conexiones, siempre ser, pues sí, hacer la diferencia, siempre hacer la diferencia y no encasillarte en un solo molde. Y bueno, eso es como el cuerpo sin órganos, y les digo, tal cual es el cuerpo, o sea, tal cual es experimentar con tu cuerpo, no es algo metafórico, sino es eh, experimentar con el cuerpo y generar nuevas conexiones, generar nuevas formas de estructurarlo para precisamente pues romper un poquito con el molde. No es como que se vaya a romper así súper fácil y ya no vayamos a tener uno, pero al menos generar nuevas líneas de conexión. Y bueno, eso es lo que se pretende. Y voy a pasar a... Ah, se trabó.
¿Por qué? Ay, Oye, bueno, entonces dice, poco a poco nos vamos dando cuenta de que el cuerpo sin órganos no es en modo alguno lo contrario de los órganos. Sus enemigos no son los órganos, el enemigo es el organismo. El cuerpo sin órganos no se opone a los órganos, sino a esa organización de los órganos que llamamos organismo. El organismo no es en modo alguno el cuerpo sin órganos, sino un estrato en el cuerpo sin órganos, es decir, un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone formas, funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas para extraer en él un trabajo útil. Los estratos son ataduras, pinzas. Entonces, bueno, es lo que les comentaba anteriormente, el cuerpo, o sea, el cuerpo sin órganos no es que diga, voy a vaciar, o sea, me voy a quedar sin órganos, ¿no? Yo puedo vivir sin pulmón o sin, o sin estómago, no, pues no, literalmente no se puede, pero con lo que está peleado no es justamente con los órganos en sí, sino más bien con la configuración del organismo, o sea, de que no se puede hacer otra cosa con, por ejemplo, con las manos. Obviamente nada más puedes sentir, no puedes oler, no puedes, digamos, saborear, ¿no? Por así decirlo. Y lo que es la configuración la que ha hecho esto posible, o sea, que nosotros tengamos un cuerpo ya definido, programado a una cierta posición y no se pueda utilizar de otra manera, no sea posible que se generen nuevas conexiones, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que hace el cuerpo sin órganos. No es como vaciarlo, quitarle los órganos, sino más bien es estructurarlo de diferente manera al como está estructurado comúnmente o lo que comprendemos como organismo. Y em, bueno, es el cuerpo sin órganos. Lo que hace es justamente también quitar estos estratos en los que estamos como configurados las personas que son ataduras o pinzas. Y bueno, de Les y Guattari, en esta meseta que tenemos que leer hoy, mencionan tres estratos que son los que pues configuran a una persona, digamos, en esta sociedad pues capitalista, porque ellos, pues sí, el libro se llama Esquizofrenia y Capitalismo, ¿no? Entonces, digamos que hablan desde, pues creo que desde nuestra contemporaneidad, porque aún, como el profe mencionaba en la clase pasada, es muy cercano a nosotros. Bueno, ya han pasado como 25 años, pero desde que falleció, pero digo, creo que es algo que es muy vigente todavía y que se puede notar más cada vez, y que creo que su teoría o su pensamiento ha estado como siendo un poco más reconocido, que obviamente en su tiempo ya lo era, ¿no? Pero aún ahora también está siendo un poco más reconocido, justamente porque creo que propone muy, o sea, como que ejemplifica muchos problemas que actualmente vivimos porque vivimos en el capitalismo y algunas soluciones que pues quizás podríamos implementar. Entonces, bueno, en esta meseta, ellos dicen que hay tres principales estratos que son como, digamos, estos moldes que les mencionaba, que es el organismo, o sea, algo material como el organismo que nos conforma, la significancia y la subjetivación. Esos son tres estratos que, digamos, son los que conforman a las personas. Y bueno, voy a leer esta cita que también está en la, en la meseta que tenemos que leer para hoy. Dice, el juicio de Dios lo arranca de su inmanencia y le hace un organismo, una significación, un sujeto. Él es el estratificado. Como consecuencia, oscila entre dos polos, las superficies de estratificación sobre las que se pliega y se somete al juicio el plan de consistencia en el que se despliega y se abre a la experimentación. Y sí, el cuerpo sin órganos es un límite. Si nunca se acaba de acceder a él, es porque detrás de un estrato siempre hay otro estrato, un estrato encajado en otro estrato. Pues se necesitan muchos estratos y no solo el organismo para hacer el juicio de Dios. Bueno, el juicio de Dios aquí es como justamente la moral establecida o la moral en turno, o pues sí, la moral en turno, ¿no? Lo que hace que
pues existen ciertas reglas y ciertas maneras de vivir y si te sales de ahí, pues eres anormal. Entonces, eres castigado o pues ignorado porque no perteneces o no sigues las reglas, ¿no? Pues la moral. Entonces, estos estratos de los que habla Deleuze y Guattari son el organismo, la significancia y la subjetivación. En el que más se centran en esta meseta es en el organismo, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo de una manera organizada. Pero existen otros dos estratos que son la significancia y la subjetivación. Y como dice, o sea, nunca se puede llegar exactamente a acceder al cuerpo sin órganos porque siempre hay estratos. O sea, tú, digamos, experimentas con el cuerpo, pero siempre tienes estratos diferentes como la significancia o la subjetivación. La significancia es esta cosa de siempre darle significado a todo, o sea, eh, de no, como el psicoanálisis, por eso critica tanto al psicoanálisis, de no poder experimentar, de no poder, por ejemplo, como el profe decía la vez pasada, de creer que nuestra infancia es destino, o sea, no, es que tú eres así porque en el pasado te hicieron esto. O sea, como darle un significado a cada acto, a cada cosa que se hace, que se presenta, que se crea, cuando no siempre los tiene, no sé si nunca los tiene, pero no siempre los tiene. Y solamente es una manera de crear nuevas conexiones, ¿no? O sea, de experimentar, de hacer nuevas, pues sí, nuevas formas de ver la vida. Entonces, no siempre tienen una significancia, o sea, no siempre hay algo detrás de un comportamiento o hay maldad o hay bondad detrás de un comportamiento, solamente es un hecho que quizás es un experimento el que está haciendo el cuerpo y no tiene nada que ver con interpretaciones de lo que fue tu vida pasada o que, no sé, por ejemplo, lo que pone en la meseta es del masoquista, ¿no? Que no es porque el masoquista le guste o disfrute, o más bien tenga como estos traumas de el padre y la madre que lo golpeaban o que le gusta sufrir porque así ha sido configurado desde niño, ¿no? Sino, ¿por qué no ver esta persona, digamos, la persona masoquista, como alguien que quiere crear una nueva conexión, una nueva manera de sentir en su cuerpo, ¿no? Y no es como que, o sea, y también en la meseta dice, o sea, que el masoquismo sea la mejor opción o no, eso ya es pues debatible, obviamente no es como que todos vayamos, tenemos que hacerlo, ¿no? Hay otras maneras de experimentar y, y de hacer un cuerpo sin órganos, pero digamos es un ejemplo que se ve muy mal porque pues todos es como, no, que, mente, que tenga una mente un poco enferma por permitirse eh, infringir dolor o cosas así, ¿no? Es algo que se ve más escandaloso y yo creo que por eso lo puse de ejemplo, pero pues hay otras maneras de hacerse, de experimentar. Y la subjetivación es otro estrato que creo que es aún más difícil de romper porque es como deshacerte de este sujeto que siempre o sea, que siempre te conformas y que tú estás constantemente em, o sea, yo tampoco me imagino no siendo un sujeto, o sea, para mí yo soy Lorena y como que quitarnos nuestra identidad o nuestro yo es bastante difícil, o sea, construirse en un no yo, o porque ni siquiera es un no yo ni un yo, es como esto, como vernos como conexiones únicamente, es muy difícil, ¿no? Entonces, quitarnos las subjetivaciones, pues es algo que también es difícil de acceder. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Creo que... esta Jessica había escrito, es que no, perdón, no vi antes tu mensaje. Dice, yo creo que tiene que ver con que la educación parte de un ideal de ser humano. Se nos educa para cumplir con ciertos ideales que tiene la sociedad. Se nos dice que las cosas tienen que ser de determinadas formas y quizá no se nos deja ser. Sí, bueno, sí, es justamente la pregunta que les hacía anteriormente. Creo que sí es justamente lo que
se quiere evidenciar con esta meseta, o sea, y en general con el pensamiento de Deleuze, que no, que estamos educados por un ideal, o sea, tenemos un ideal de hombre o de mujer o de ser humano, de lo que sea, y siempre existe ese ideal, aunque sean em, pues la teoría que sea, siempre está ese ideal, ¿no? Entonces, es algo que es, por eso les digo, o sea, él también dice, estos estratos siempre están ahí, ¿no? Es muy difícil, digamos, hacer un cuerpo sin órganos 100%, ¿no? Que ya lo haga, porque siempre hay estratos detrás de estos estratos y detrás de ellos, y siempre hay como ese ideal de hombre o de mujer o de ser humano que se quiere formar. Entonces, sí, gracias, Jessica. Bueno, no sé si alguien tiene mm, alguna pregunta, duda, comentario, no sé. Fíjate, Lore, Ajá, sí, sí, que a propósito del comentario que puso Jessica para todos este, en el chat, es, es muy interesante y creo que ya que lo entendió bastante bien, porque, por ejemplo, Jessica, cuando hice el examen de doctorado que lo hice sobre estos temas, eh, un, una profesora que estaba en el sínodo me dice, no, sí está muy bien todo esto de Deleuze y toda la cosa. Yo creo que nunca lo había leído, o sea, que se aproximó a él por la tesis, pero me decía, pero Rodolfo, no podemos negar que detrás de todo esto siempre hay un siempre hay un ideal, ¿no? Y dice, ¿cómo? Que sí, es un ideal y para dejarlo así es el de ser humano. Entonces, no alcanzó a comprender, digamos, lo que está diciendo Deleuze, porque estaba leyendo en un librito, diciendo, bueno, sí hay un ser en Deleuze, ¿no? Sí hay una ontología, por supuesto, pero habría que llamarla como, fíjense qué cosa, como la ontología del no ser. Ujú. Como si la ontología trata del ser, sí, pero este es un ser que no es. Ajá, precisamente porque carece de una organización de sus órganos. La lucha de Deleuze no es contra los órganos, es contra los órganos organizados. Que utilicemos los órganos de nuestro cuerpo para una única y exclusiva función, ¿no? Y que toda esta función o todo este uso que hacemos de los órganos de nuestro cuerpo, o de nuestro cuerpo en general, en realidad esté sometida pues a un ideal, por ejemplo, de ser humano. Porque es cierto lo que responde Lore, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero detrás de todo esto tenemos que ser humanos. No, porque ya hay una antropología, ¿no? Una concepción de ser humano. O sea, es mentira que ser humano sea neutro, o sea, no es cierto. Ser humano no es neutro. O sea, es una concepción de hombre bien definida, bien definida, ¿no? No quiere nada de eso. No quiere nada de eso. Dice, si hay un ser, por aquí somos, el ser depende de la corporalidad. Solo que esta ontología que hagamos de nosotros mismos va a depender de qué tan lejos vayamos en la destrucción de nuestro yo, en la aniquilación de nosotros mismos, como veíamos con Nietzsche, en dinamitarnos, o como diría Derrida, en deconstruirnos. Solo que este ejercicio, esta experimentación, requiere de muchísima prudencia, precisamente, ¿no? Yo creo que sí, por un lado, para no terminar en cuerpos vacíos, vidriosos, vaciados, y por otro lado, pues para no decir, no, pues, ¿sabes qué? Me da miedo esto de la experimentación, de la apropiación de lo que me han quitado, que es mi cuerpo, y entonces, pues mejor me quedo en ser humano, ¿no? Porque es más seguro, pero lo que es seguro ahí es una esclavitud, o sea, en vivir según una concepción de infancia, de hombre, de mujer, de estudiante, de maestro,
de ciudadano, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, una ontología del no ser. Sí es un ser, pero este ser no es. Porque habría que romper con la idea de que somos para llegar a algún lugar. Todo ese determinismo, pues, está en Platón, Aristóteles, en Kant, no se diga, Hegel, etcétera. Pero Deleuze dice, no, parece que el ejercicio de apropiación de nosotros solo se da por medio de la experimentación. Hay que deshacer nuestro yo, terminar con nuestra personalidad, o lo que nos han dicho que llamamos personalidad, y más bien estar como en una constante construcción, destrucción, construcción, destrucción, que en términos deleuzianos es desterritorializarse para reterritorializarse, etcétera, etcétera. Eso quería comentar, Lore. Gracias, profe. Pues sí, yo justamente creo que, bueno, lo explicaste muy bien, no sé, eres el profe, pero algo, pues es lo que quería pues dar a entender, ¿no? Que no es, justamente no es que no haya una ontología, sino más bien esta ontología no pretende que se formen seres, seres, sujetos, no sé cómo decirlo, sino más bien que no se formen. O sea, el objetivo es que no se formen porque pues no hay finalidad, solamente vivir, solamente experimentar. Entonces, pues bueno, esos son como las tres estratos que Deleuze y Guattari han encontrado. Les digo, en esta meseta se centran más en el estrato del organismo, que es el cómo está conformado el cuerpo, eh, o sea, la función que tiene, ¿no? Que es pues para producción, pero de, pues sí, producir, pero no, ni siquiera es un producir para vivir tú, sino un producir para generar riquezas para alguien más, pero bueno. Después, tengo otras citas de la meseta también, y esta cita dice, ay, dice, en última instancia, deshacer el organismo no es más difícil que deshacer los otros estratos, significancia, objetivación. La significancia se adhiere tanto al alma como el organismo al cuerpo. Tampoco es fácil deshacerse de ella. Y el sujeto, ¿cómo liberarnos de los puntos de subjetivación que nos fijan, que nos clavan a la realidad dominante? La prudencia es el arte común a las tres, y sí, a veces se roza la muerte deshaciendo el organismo. También se roza lo falso, lo ilusorio, lo alucinatorio, la muerte psíquica, evitando la significación y la sujeción. Y bueno, justamente es como lo que decía el profe, ¿no? Hay que experimentar, pero esta experimentación tiene que ser prudente, o sea, tienes que tener cierta prudencia en la experimentación que vas a hacer porque si no, pues puedes morir o no morir, pero tener un cuerpo ahora sí que ya no funcione porque lo destrozaste pues con drogas o alcohol o lo que sea que hayas, con lo que hayas experimentado y quedadote ahí, ¿no? Y eso, bueno, eso con el cuerpo, con la materia, pero con o sea, con la subjetivación y la significancia, pues también puedes caer en lo falso o en lo ilusorio, o bueno, esto que llama la muerte psíquica, eh, que es algo como ya no poder construir, pues sí, nuevas maneras de significancia. O sea, lo que él pretende no es como que, lo que les decía, no es como que diga, ya, pues a loquear, ¿no? A loquear y ya, lo que pasa es que me muera. No, o sea, es, ok, sí, loquea, pero con prudencia, para que justamente que puedas seguir combatiendo estos estratos que te determinan, porque cuando ya te vas así como, bueno, como burro sin mecate y te pierdes en el camino, ya no puedes hacer nada, o sea, te conviertes en un cuerpo que es controlado igual, que es incluso, ajá, más controlado que anteriormente lo eras. Entonces, pues no puedes hacer nada. Tienes que tener un poco de prudencia en la manera en la que estás experimentando para que justamente no caigas en estas cosas como la muerte o la muerte psíquica. Y,
y el objetivo no es llegar a ningún objetivo, o sea, no es formar un ser humano determinado, o sea, no, simplemente es vivir, o sea, vivir generando conexiones nuevas, vivir, no hay más objetivo. Entonces, eso es lo que propone Deleuze. Y bueno, en la otra, tengo otra, creo. Bueno, ahora sí, cómo construir un cuerpo sin órganos, ¿no? O sea, ya vimos que es un cuerpo sin órganos y digamos cuáles son, digamos, no sé, objetivos, no quiero decir las funciones que podría tener un cuerpo sin órganos, ¿no? Pero no sabemos cómo construir un cuerpo sin órganos. Bueno, él nos puso unos ejemplos al principio, que era lo que les decía del masoquista o el drogadicto, pero creo que los puso en un extremo un poco altos para que se dieran cuenta de que si experimentamos y no tenemos la prudencia necesaria, pues podemos caer en extremos que tampoco sirven de mucho para justamente seguir combatiendo estos estratos. Entonces, lo que él propone para hacer un cuerpo sin órganos o para crear un cuerpo, más bien para construirse un cuerpo sin órganos, es instalarse en un estrato, experimentar las posibilidades que nos ofrece, buscar en él un lugar favorable, los eventuales movimientos de desterritorialización, las posibles líneas de fuga, experimentarlas, asegurar aquí y allá con funciones de flujo, intentar segmento por segmento continuos sin densidades, tener siempre un pequeño fragmento de una nueva tierra, solo así, manteniendo una relación meticulosa con los estratos, se consigue liberar intensidades continuas para lograr un cuerpo sin órganos. Así es como se puede construir un cuerpo sin órganos, o sea, instalarse en un estrato, en un organismo, en la subjetivación. Estar ahí, ver qué nos puede proporcionar y experimentar las posibilidades que existen dentro de él para que luego generemos movimientos, que es lo que de desterritorialización, que es lo que mencionaba el profe. Como les decía, para Deleuze algo es como algo muy geográfico, ¿no? El cuerpo es, digamos, pues no quería decir un mapa, pero sí, digamos que es como un mapa, ¿no? Es que no es como que exista cuerpo y alma, es que si lo vemos como un mapa, sería como que existe cuerpo y alma, ¿no? No, sino más bien que tú eres como, digamos, estás conformado de flujos de deseo y tu cuerpo es un mapa que está por ahí conformado de caminos y de todo. Entonces, desterritorializar el deseo sería que, por ejemplo, una línea de deseo que entra a tu cuerpo o que es un flujo, está instalado o territorializado, por así decirlo, en un segmento de tu organismo. Y para experimentar lo que tienes que hacer es justamente desterritorializar ese deseo como territorializado en una parte para que fluya por todo el cuerpo, para que fluya por el organismo, no el organismo, por el cuerpo, porque el organismo no, por el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que así es como más o menos podría explicar lo de la territorialización y desterritorialización. Y las líneas de fuga son estas nuevas conexiones que se generan cuando experimentamos, cuando hacemos que el deseo fluya más de donde está estancado, por así decirlo, y se crean nuevas posibilidades de conexión. Entonces, esas líneas de fuga también es un concepto muy de Deleuze y de Guattari, y esas líneas de fuga permiten que se creen nuevas conexiones y así continuamente se van creando nuevas. Y experimentar cuando se creen esas líneas de fuga, experimentarlas, no solamente crearlas, sino experimentarlas para que pues haya un nuevo flujo, como ahí dice, o sea, haya conjunciones de flujo y de continua y de intensidades, o sea, conjunciones de flujo y un continuo de intensidades, pero es como se dice ahí, continuo, no estancado, un continuo de intensidades. Tener siempre un pequeño fragmento de una nueva tierra es, o sea, un nuevo, lo que va a generar que el flujo pueda moverse es que encuentren nuevas tierras y esas tierras te posibiliten hacer nuevas líneas de fuga, nuevas desterritorializaciones y pues sí, cambiar constantemente, o sea, lo único que diferenciarte más bien. Entonces, esas nuevas, pero para eso, como dice, la prudencia es muy necesaria. O sea, siempre tienes que estar como con un piecito acá, pero ya tocando el otro lado para que
cuando toques el otro lado y estés seguro ahí, puedas tocar nuevas tierras, puedas generar eh, nuevas conexiones, pero sin perderte en el camino, ajá, sin que te vacíes en el camino, sin que te vayas a quedar estancado en el camino por cualquier experimentación posible que puedas hacer. Entonces, eso es lo que se propone para lograr un cuerpo sin órganos. Y bueno, como les decía, en la meseta dice, ¿no? Bueno, sí, hay muchas maneras de experimentar, muchas maneras de experimentar en el cuerpo. Una es pues el masoquismo, que no sé si es la mejor o la peor, pero es una, ¿no? Otras son las drogas, tampoco es como si fuera lo mejor, lo peor, solo es una forma de experimentar. Pero hay algo, o sea, por lo que, bueno, esto ya es como un comentario más personal, por lo que yo elegí también hacer la tesis de Deleuze, es que justamente una de las opciones que yo creo que es más evidente y de la que supongo él, em, no supongo, yo puedo creo que afirmar que él podía experimentar corporalmente, es el arte. O sea, él tiene muchos libros que hablan sobre literatura, sobre cine, sobre pintura, sobre arquitectura. Y el arte es una manera de poder desterritorializarte para crear nuevos flujos en los que se pueda experimentar. Y algo que sería como, o sea, estos cuerpos sin órganos, construir esos cuerpos sin órganos te posibilitan, eh, pues, devenir, para él, devenir es un concepto muy importante también en la teoría de Deleuze y Guattari, y devenir animal, devenir menor, devenir molecular. Entonces, es algo que también, de hecho hay una meseta en ese libro en el que estaba esta meseta, que se llama Devenir animal, devenir menor y devenir molecular. Y este término de devenir es justamente, digamos, creo que esa ontología que, que existe en Deleuze, pero que no es un sujeto, no es un ser, es porque es un devenir, o sea, no hay un ser, solo hay devenires. Entonces, cuando devienes algo nuevo, cuando siempre devienes menor, es muy difícil te, que puedas estar agenciado, o sea, que tu subjetividad se agencie en un lugar, sino más bien devenir menor sería esto de venir siempre eh, alguien que no está en la mayoría, o sea, en el ideal de lo que la mayoría propone construirse, ¿no? Entonces, eso es como un devenir menor, pero devenir menor siempre, porque como les digo, cuando se territorializan estas cosas, es cuando el deseo ya está capturado y digamos, el capitalismo se apropia de esta lucha, de esta minoría y hace que se vuelva la regla y entonces si tú te quedas creyendo que eso menor que construiste ya para siempre va a ser lo menor, pues eh, y te atrapan, no vas a poder crear nuevas formas de salir de ahí. Entonces, el, lo ideal siempre es crear, construir otras nuevas de ser menor siempre, o sea, ser menor siempre. Y pues eso, justamente creo que para él el arte es lo que permite hacer, o sea, devenir menor, devenir animal, que justamente es lo que el profe decía, ¿no? El ser humano, o sea, no es que no tengamos, no es que sea neutro, no es que, ay, es que soy un ser humano, no, o sea, sí tienes un modelo, o sea, sí hay un modelo de ser humano ideal. Y y justamente cuando te dicen, no, que, o sea, cuando les propone devenir animales porque no pretende que exista un ideal de ser humano, ¿no? Sino más bien que sea este constante devenir. Y bueno, creo que devenir animal suena un poco extraño, pero es algo como, pues, crear conexiones que te permitan sentir como, es que no significa ser o parecer un animal, o sea, significa ver el mundo como
animal. Como él habla, tiene un libro que se llama Kafka, por una literatura menor, y pues analiza las obras de Kafka, y pues bueno, de la metamorfosis, ¿no? Es una de las principales. Y ya, pues ya ven que el protagonista, que es Gregorio Samsa, pues se vuelve un escarabajo, no sé qué se vuelve, bueno, se vuelve un escarabajo, ¿no? Y entonces dice, eso es un devenir animal, o sea, no es que parezca un escarabajo, no es que se comporte como un escarabajo, es que es un escarabajo, o sea, en ese momento, pero no es que siempre te tengas que quedar así, es como, él decía que la intención de Kafka no era escribir como un escarabajo, ¿no? O que su protagonista siendo humano fuera un escarabajo, como solamente en la forma, sino más bien que lo que hace la escritura es posibilitar que tú te pongas en el lugar del animal y escribas como un animal, o sea, que sea la escritura de un animal. Entonces, eso es lo que sería como devenir animal. Y hay muchas formas, bueno, hay muchos devenires, ¿no? También está uno que es devenir mujer y hay como pues sí, algunas, pues luego les comparto algunos artículos sobre eso de devenir mujer y de ese que, pues justamente el modelo ideal o lo que es, como está construida la sociedad es, pues, para ser hombre, o sea, hombre tal cual como, pues solo hombre, no mujeres, o sea, hombres, ¿no? Ser hombre. Entonces, toda la sociedad está construida para ser ese ideal de persona, hombre, blanco, y pues entonces lo que propondría el devenir mujer es que justamente los hombres puedan devenir mujer para que, o sea, como esta, no sé cómo decirlo, o sea, que esa estructura de hombre se fuera debilitando y justamente ya no tuvieras como un ideal de, este es el hombre que tiene que ser o esta es la mujer que se tiene que ser en una sociedad. Y la mujer también tendría que devenir mujer precisamente porque el modelo de mujer está construido desde una sociedad de los hombres. Entonces, las mujeres muchas veces también no somos, no, o sea, no devenimos mujeres porque estamos educadas de una manera, pues, patriarcal, ¿no? Entonces, lo importante sería que existieran como devenires mujeres para que justamente este modelo patriarcal se rompa o se fragmente y se puedan construir nuevas maneras de ser mujer y nuevas maneras de ser hombre o nuevas maneras de ser nada más. Creo que también ah, como la lucha queer, sigue mucho este pensamiento de Deleuze, porque justamente tampoco está diciendo que a fuerzas tienes que ser hombre o a fuerzas tienes que ser mujer, ¿no? Sino, pues si no eres ni hombre ni mujer porque no te reconoces en ninguno de estos dos en ninguno de estos dos, digamos, géneros, sí, son géneros, ninguno de estos dos, es porque no es que a fuerzas tengas que ser hombre o nuevas maneras de ser hombre, aunque haya muchas maneras de ser hombre, o aunque haya muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser otras cosas. Entonces, pues eso es lo que propone Deleuze y pues es básicamente lo que eh, pues preparé para esta clase, pero no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Les digo, yo creo que sí tiene que ver mucho con la educación, mucho con pedagogía y la manera en que educamos y la manera en la que hacemos teoría pedagógica. Mi, pues sí, la manera en la que nos educamos también nosotros, ¿no? Pero no sé si tengan alguna duda, comentario, mm, o algo por el estilo. Mm, bueno, si no tiene, No, sí, gracias, sí, perdón. gracias, Andrea. No, no te preocupes, ¿qué pasó? Ay, perdóname, es Gise? que tengo aquí escalando la montaña y no hay, espera, no hay mucha red, pero Está bien.
creo que se está cortando. Ah, sí te escuchamos. Sí, sí te Ay, escuchamos. ya. No, pues me gustó muchísimo la clase y creo que obviamente tiene mucho que ver con la pedagogía, con la educación y pues está muy chido, ¿no? Creo que uno de sus propósitos era buscar que nos enamoráramos de él. Y sí, bueno, a mí me gusta mucho cómo ve el respeto y o sea, yo lo quiero nombrar así como el respeto a la experimentación y vivir de la manera que más te guste, creo, o lo que te interese, siempre y cuando con prudencia, como lo mencionabas, y pues está chido. Es importante de la pedagogía. Experimentar de todas las drogas, así, sin experimentar de todo, y ver otras formas y no juzgarlas. Respetar. Entonces, pues, Eh, Ay, es que, y bueno, también sí me se gustó mucho escucha. la clase, creo que aunque estabas nerviosa, haces mantener el mensaje y lo hiciste muy bien. Se escuchaba muy cortado. Sí, ajá, no se escuchaba muy bien. Bueno, lo último, sí ya no se entendió mucho. Lo último fue que, pues, que la pedagogía tenía que ver con ese punto que es respetar otras formas de pensar, experimentarlas y pues que lograste transmitir muy bien el mensaje y que te salió muy bien. Y gracias. Eso era Venus. Ay, gracias. Pues qué bueno que sí les gustó. Muchas gracias por escucharme. Pero también, gracias, Andrea. Y sí, pues sí, yo también, es que yo también muchas veces como que me preguntaba lo mismo que tú en las clases, ¿no? Como, y cómo relaciono esto con pedagogía. A veces sí me costaba mucho trabajo, pero luego creo que ya, pues sí, lo puedo entender un poquito mejor. Entonces, pues muchas gracias y también gracias a Itzel por su comentario y pues nada más eso, nada más tengo que, no sé si el profe quiera decir algo, bueno, Nada, Lore, igual, felicitarte. Creo que tú mismo lo acabas de decir. Deleuze exige en realidad que uno lo esté leyendo constantemente. A mí, yo lo dejo 15 días y cuando regreso, o sea, sí se puede ir la onda. O sea, exige mucho, la verdad, porque hay mucha disciplina para entender a Deleuze. Son un montón de conceptos, ¿no? Esto fue una meseta de tantos libros que tiene, las entrevistas, las cartas, sus dibujos, ¿no? Sus participaciones en cine, o sea, la verdad es que la actividad en la que estuvo durante toda su vida es impresionante y está muy bien. A mí me gustó mucho, muy más que decirlo. No sé si tú misma quieras ir cerrando la clase. es que no te escuché lo último, bueno, y se cortó también y no escuché De plano, gran parte del último. sí, no, pues, de hecho era que yo ya no tengo nada más que decir. Ah, ok. Que si tú misma podrías ir cerrando la clase, a lo mejor reiterar lo del trabajo y el video. Ah, sí.
Bueno, en un momento también por WhatsApp yo les comparto pues mi correo y también la explicación de las cosas que ahorita voy a decir, pero para que no se preocupen tanto tampoco. El video es, bueno, para empezar, el trabajo final se hace, bueno, se entrega el 14 de diciembre se lo mandan al correo del profesor y a mi correo, a los dos, no importa, aunque sea doble, a los dos nos los mandan. Y el trabajo final consiste en hacer un video de 3 a 5 minutos sobre el autor que más les haya interesado en el semestre, o si quieren también pueden hacer comparaciones de autores o de ideas entre autores que hayamos visto en el semestre. Y si no quieren hacer un video porque se les dificulta o porque pues no les sale muy bien eso, también pueden entregar un ensayo escrito que es de máximo 8 cuartillas, e igual pueden hacer del autor que más les haya gustado del semestre, o pues una idea, comparar una idea de un autor con otro, comparar el pensamiento de ambos autores, o quizás si ustedes creen que hay autores que se complementan en su pensamiento, pues también pueden hacer algo juntos. Entonces, pues es al gusto de cada quien, o el video de 3 a 5 minutos o el ensayo de máximo 8 cuartillas para entregarlo el 14 de diciembre. Entonces, al ratito también les mando esto escrito por WhatsApp y mi correo, el correo del profe y el día que se tiene que entregar. Y bueno, eso sería todo lo que tendríamos por el curso pues por este curso. Y yo creo que ya para el otro, pues ya nos vamos a ver, yo supongo, bueno, quién sabe, ahora con la variante, pero bueno, supongo que tal vez sí nos vamos a ver una vez cada 15 días. Entonces, pues ya nos pondremos de acuerdo sobre la forma de evaluación. Y bueno, si ustedes deciden quedarse para el otro semestre, pues ya las estaremos viendo el otro semestre. Queden. Y, y pues muchas gracias por escucharme y por estar en la clase y por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Esta es nuestra última clase. Sí, esta es la última clase y ya después ya nada más es para eh, pues para la entrega de su trabajo. No sé. mm, ¿Tenías dudas sobre algo? ¿Querías una clase más? No. No, pues, no, no, está bien, solo eh, les quería agradecer, pues, todo el seminario, la verdad, me gustó mucho, aprendí muchísimo y sí, pues sí, es la última clase, pues eso, ¿no? Que agradecerles todo lo que nos han enseñado. Las lecturas fueron muy buenas y creo que la clase fue muy llevadera, de mis clases favoritas, la verdad. No me arrepiento de haber metido esta opción de filo porque aprendí mucho, o sea, y pues sí, muchas gracias a los dos, a ti y al profe. Mira todo. Muchas gracias. Muchísimas. Gracias. Bueno, pues ya por mi parte nada más muchas gracias, Itzel. Muchas gracias a todas por escucharme. Y pues bueno, eso es todo. Ojalá y el próximo semestre sí podamos conocernos, porque la verdad es que es un poco extraño, eh, o un poco, ajá, sí, un poco extraño no vernos. Creo que es un poco distante así el asunto, pero bueno, si no podemos regresar a la facultad, pues de todos modos por aquí, pues también está chido. Gracias, Lore. Sí, estaría Y chido muchas gracias a hacernos. todos. Ah, no. Que tengan una excelente semana. Cualquier cosa, escriban en el grupo de WhatsApp sin ningún problema. Hasta luego. Bye, bye. Bye, Sí, Giselle. Nos muchas vemos todos. gracias, hasta luego. Bye. Chao. Adiós, gracias.